un congreso sobre migración aquí en Tijuana. Entonces yo vine a eso y ahí yo había conocido a Blanca. Ahí fue donde yo conocí a Blanca. Yo venía en plan de periodista más que nada a hacer un reportaje. Yo no conocía a Blanca. Entonces al salir de una de las sesiones yo le dije: señora, me gustaría hacerle una entrevista sobre los niños. A partir de allí empezamos a hacernos amigos y fue cuando nació la idea que ella tenía, y que a mí me pareció maravillosa, de hacer un viaje por toda la República para ver todo y analizar toda la cuestión migratoria desde Tabasco hasta Tijuana. Y entonces planeamos ese viaje, lo hicimos ella y yo juntos, los dos hicimos todo ese viaje y anduvimos por toda la República visitando todos los lugares, sobre todo los lugares de origen, tipo Tabasco, tipo Jalisco, tipo Michoacán, etc. Fuimos recorriendo todos los estados, Zacatecas, todo eso, hasta llegar otra vez hasta Tijuana. De ahí pasamos a Monterrey y ya de ahí yo me regresé a México y ella se regresó a Mexicali. Fue un viaje en 1997 que duró, no recuerdo exactamente si un mes o un mes y medio, 2 meses, no me acuerdo exactamente cuánto duró el viaje. Blanca debe saber, porque ella sí tiene buena memoria. Y eso fue lo que originó este viaje. Y entonces ahí empezamos a ver la cuestión migratoria y la actitud tanto de clérigos, obispos, académicos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, su actitud y su trabajo en relación con los migrantes. Y eso fue lo que nos empezó a dar una visión larga, bastante más completa de la migración misma a todo lo largo y ancho de la República, ¿no? De ahí salió el libro que yo publiqué. Es como una especie como de recuento de ese viaje en parte, y reflexiones y historias de la migración y todo eso. Mi libro, que se llama A ver si salía de pobre, la cara oculta de la migración, que publicó la editorial Océano. Ese fue el origen de este libro, y eso fue lo que me introdujo a mí ya más profundamente en el tema migratorio, ¿no? Que ya después uní con el tema también periodístico. Eso, yo también empecé a meter idea de esto en proceso, también se hicieron ya reportajes sobre eso, se empezó a cobrar conciencia de la migración, y pues poco a poco pues empezó a crecer esta idea y de la realidad de la migración en este país. Pues todas las organizaciones civiles, no es un proceso ya específico en el que yo tenga datos, ¿no? Las vimos nacer, empezamos a reunirnos, se fundó el Foro Migraciones, donde se empezaron a reunir y a juntar todas las organizaciones civiles que de una manera o de otra estaban interesadas en el asunto de los migrantes y trabajaban en ese asunto. El crecimiento del trabajo de las organizaciones civiles en la cuestión migratoria depende de dos elementos fundamentales a mi modo de ver. Uno es la ausencia del gobierno en un asunto que debería de ser central en su incumbencia. Se están yendo del país miles y miles de mexicanos a trabajar en otro país porque aquí no encuentran dónde. El gobierno obviamente no va a reconocer, porque no tiene la honestidad para reconocer cuáles son las causas de eso, que es la concentración de la riqueza en pocas manos, el gobierno para esa riqueza y para esos ricos, y el abandono total de toda la gente humilde, la falta de creación de empleos. O sea, se hace una economía que favorezca exclusivamente a las clases privilegiadas, y de alguna manera les llega algún resabio por allá a los pobres, pero en realidad no puede reconocer el gobierno porque no tiene la honestidad para reconocerlo, o la luz suficiente de inteligencia para reconocerlo, que la carencia
de atención a la gente humilde y pobre y a todas las necesidades de este país es lo que está causando la migración. La gente se va porque aquí no tiene empleo. La gente se va porque aquí no tiene cómo poder vivir su vida, porque su familia se está muriendo de hambre, porque hay desnutrición, porque hay falta de salud, porque hay falta de vivienda, porque hay una carencia de todo lo elemental para poder vivir una vida mínimamente humana. Eso nunca lo va a reconocer el gobierno, nunca va a decir yo soy culpable de esto porque no creo las condiciones de vida para todos los habitantes de este país. Entonces esto es lo que está creando la necesidad de la migración y por tanto el hueco que están llenando las organizaciones civiles que están haciendo un trabajo que debería hacer el gobierno. Que no es que necesariamente sea exclusividad del gobierno, también pueden hacerlo así. La Iglesia entró tarde a todo esto, cobró conciencia muy poco a poco, muy lentamente. Yo puedo decir, por ejemplo, de los jesuitas, que es a donde yo pertenezco, que fue muy tardía su reacción ante esto y que se han empezado ahorita a formar ya grupos, sobre todo de jesuitas de Estados Unidos y de México, en una coalición para estudiar y enfrentar de alguna manera el problema de la migración. Pero es ya muy tardío la entrada de la Iglesia en todo esto, ¿no? Pasaron muchísimos años en donde el problema migratorio no se enfrentó como tal. Se ayudaba pues a la gente humilde, se trabajaba con la gente humilde, pero el problema migratorio no se enfrentó como tal. Tengo una cierta impresión, pero no puedo asegurarla porque no tengo el dato exacto, ni sé si es cierto o no es cierto lo que voy a decir. Me da la impresión de que fueron los obispos y la Iglesia de Estados Unidos, por la cantidad de gente que llegaba de México, los que empezaron a cobrar conciencia de la migración antes que los obispos mexicanos y antes que el clero mexicano, salvo las excepciones de muchas de gentes que nos encontramos. De hecho, en el viaje, durante el viaje con Blanca, nos encontramos a sacerdotes muy comprometidos y trabajando muy seriamente con los migrantes, pero más bien en forma aislada, no en forma organizada, como un apostolado de la Iglesia que a la Iglesia le interese. Las organizaciones civiles fueron las que entraron a esto, supliendo tanto al gobierno, bueno, no a la Iglesia supliéndola, sino haciendo una labor que la Iglesia debió haber hecho, o debía haber hecho desde mucho antes. Fue muy poco a poco el crecimiento de la conciencia sobre el problema y el fenómeno de la migración. Ahorita ya está más en auge, pero el gobierno todavía no ha tomado las medidas que verdaderamente son. A mí me llama muchísimo la atención cómo se habla, por ejemplo, de que si se va a conceder que los Estados Unidos hagan una ley migratoria, que si se va a conceder determinado tipo de concesiones o determinados tipos en la frontera, de si se va a crear un muro, de si no se va a crear un muro, de si ya se creó el muro de Tijuana, pero a ver si se crea también un muro por